workshop, muy buena iniciativa por parte de ustedes. Me presento, bueno, yo soy Jorge Rojas, estudiante de Magíster en Estadística en la Universidad de Antofagasta. Me desempeño también como ingeniero de soporte técnico en plantas concentradoras, en minería, estoy en turno en este momento. Bueno, muy brevemente, para variar, un nuevo tema de extensión slash, esta vez para distribución gamma inversa, y será aplicado a alguna data de remisión, tiempo de vida. Como inicio, digamos, con un propósito futuro, ¿no es cierto?, de hacer aplicaciones aquí en la industria, ¿no es cierto?, para encontrar vida útil por efecto de corrosión en tuberías, en distintas cosas por fatiga material, en estructuras metálicas, algo que una necesidad muy recurrente en esta especialidad. Bueno, vamos de inmediato a ver un poco, quiero irme a una parte introductoria, cómo llegué a tener la iniciativa de, ¿no es cierto?, de aplicar una extensión en esta oportunidad a la distribución gamma inversa. Nosotros consideramos, ¿no es cierto?, físicamente una sucesión de eventos que ocurren, ¿no es cierto?, en cualquier ámbito, lo modelamos con una distribución de Poisson, y que ocurren, ¿no es cierto?, eventos estocásticamente a una rapidez constante. Entre medio de esos eventos, bueno, hay tiempos de espera, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la misma fórmula de Poisson, ¿no es cierto?, uno deduce la distribución exponencial al definir un tiempo en que no se producen eventos, ¿no es cierto?, en periodos. Posteriormente, el tiempo total en que ocurren esos eventos, uno evoluciona, ¿no es cierto?, a una distribución gamma por medio de una demostración matemática, ¿no es cierto?, aplicando la función generatriz de momento a la variable aleatoria tiempo de espera y a la gamma, llegando a una igualdad por la propiedad de unicidad que tiene esta función. Posteriormente, de acuerdo, utilizando el teorema de transformación, ¿no es cierto?, determinamos la función gamma inversa, que vendría siendo físicamente la frecuencia de ocurrencia de esta sucesión de alfa eventos al encontrar, ¿no es cierto?, al determinar el recíproco de la función aleatoria que nosotros predefinimos como la gamma, que es la suma de intervalos entre eventos aleatorios que ocurren en un periodo determinado. Dicho esto, bueno, la distribución gamma inversa, dijimos a través del teorema de transformación, establecemos su definición, que es la que está en pantalla gráficamente, de acuerdo al movimiento, ¿no es cierto?, de los factores de escala y forma alfa y beta. Nosotros podemos tener diversas formas. Que buscan la extensión slash, ya se dijo anteriormente. El propósito es capturar datos atípicos. Recojo la consulta anterior también, hay un respaldo físico también para determinar datos atípicos, ¿no es cierto? Hay datos de instrumentación, ¿no es cierto?, en un delta T muy reducido, impulsos, ¿no es cierto?, que nos ayudan a descartar estos datos atípicos, aparte de las funciones matemáticas, ¿no es cierto?, con el cual, y apoyado también de factores de Kurtosis, nosotros podemos descartar estos datos y bueno, al definir colas pesadas, nosotros nos apoyamos para poder establecer una distribución que se acerque a la data real. La extensión slash, bueno, básicamente se define como se expuso, un cociente entre dos variables aleatorias. En el denominador está la uniforme, con un exponente. ¿Qué hay de nuevo acá? Bueno, en el exponente, el 1 partido por alfa, donde se encuentra, ¿no es cierto?, el coeficiente de Kurtosis. Nosotros lo igualamos por tema de ajuste de las colas, lo igualamos al factor de forma, al factor de forma que tiene la distribución gamma inversa, al alfa. Esa es la denominación, es la definición que nosotros vamos a llevar a la slash de la gamma inversa, utilizando únicamente los factores alfa y beta. Como les dije, homologando el factor de Kurtosis que tiene la slash al factor de forma que tiene la gamma inversa, y que físicamente, bueno, se asocia al número de eventos que ocurre en un evento determinado, proveniente, ¿no es cierto?, de la definición de la gamma que nosotros vimos
anteriormente. Establecemos, ¿no es cierto?, definiciones, hay un enjuague algebraico, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo la definición de la slash gama inversa, como dijimos, únicamente definido a través de factores de forma y escala de origen, homologándolo a la kurtosis, ¿no es cierto?, que buscamos como se definió en la slash. Algunas definiciones, ¿no es cierto?, las curvas donde se ve, ¿no es cierto?, la aplicación, el levantamiento de las colas más pesadas por parte de la slash a la gama inversa, ¿de acuerdo? Distintos coeficientes. Se tienen varias propiedades, ¿no es cierto?, que nosotros podemos demostrar directo, ¿no es cierto?, mediante álgebra. El coeficiente kurtosis en este caso queda homologable al factor de forma. Si tiende a infinito, entonces la variable aleatoria converge a la gama inversa, que es la distribución de origen que nosotros estamos extendiendo. Por otro lado, se define la función de distribución acumulada como sigue, con la ayuda también de la integral que definimos anteriormente, de una función, ¿no es cierto?, una integral infinita, pero sí definida numéricamente. También podemos poner, ¿no es cierto?, las funciones de acumulada y de confiabilidad, donde aparece, ¿no es cierto?, de acuerdo a la misma tendencia de las presentaciones anteriores, más levantado la curva de la extensión slash para la gama inversa. Por otro lado, las funciones de tasa, la función de riesgo, ¿no es cierto?, en donde también experimenta una bajada la función slash gama, la función extendida en este caso, que es la gama inversa. Y como conclusión, bueno, se comparan ahí, se muestran algunos valores numéricos donde efectivamente la función slash levanta las colas de la función inicial. Se determinan, bueno, las propiedades, las esperanzas de esta variable aleatoria, definida como el cociente, entre la distribución inicial, que es la gama inversa, con la uniforme entre 0 y 1, distintos valores, ¿no es cierto?, esperanza, varianza, por medio del álgebra, ¿no es cierto?, que uno desarrolla, distintos valores, ¿no es cierto?, valores de tendencia central, incluyendo la misma kurtosis relativa, ¿no es cierto?, que está en función de los valores de los momentos tercero y cuarto, respectivamente, que se ven por ahí. Dado esto, bueno, se llega a los gráficos donde muestran las kurtosis y los valores de asimetría, donde efectivamente levantan, ¿no es cierto?, las colas definidas con la data inicial. Respecto a lo que es inferencia y en la búsqueda, ¿no es cierto?, de los parámetros en la gama inversa, los parámetros de forma y escala, de acuerdo a una data, bueno, tenemos las siguientes expresiones, las ecuaciones numéricas. La expresión, ¿no es cierto?, para la función de verosimilitud, la cual hay que optimizar para obtener los parámetros de esta distribución y que nosotros simularemos con valores, ¿no es cierto?, con valores amplios, hasta 1000 valores según este procedimiento, para obtener los parámetros de la nueva distribución, como se muestra aquí en pantalla. La idea, bueno, es obtener una distribución finalmente, ¿no es cierto?, que muestre con mayor, que se parezca a la data real, que muestre con mayor realismo la inclusión de datos atípicos que se muestran en las colas. Y para ello, bueno, luego de la modelación obtenemos los coeficientes, ¿no es cierto?, de simetría, de kurtosis, una media. A todo esto, bueno, la data utilizada es
de tiempo de vida, ¿no es cierto?, de enfermos de cáncer, en esta oportunidad, un tiempo de vida en meses, para los cuales nosotros deseamos obtener los parámetros. De acuerdo a lo que es el coeficiente de Akaike, apreciamos, ¿no es cierto?, que hay un ajuste más real a la data mediante la distribución / gama inversa, lo que se muestra, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las curvas sobre los histogramas que son las que muestran la data real. Y en definitiva, bueno, una conclusión más certera, ¿no es cierto?, sería la correlación entre las cuantilas teóricas con que obtenemos de la data, donde se aprecia de forma evidente que la extensión SLASH hace una correlación directa, ¿no es cierto?, y muestra con mayor verosimilitud la cercanía de los datos con respecto a la data. Finalmente, bueno, como conclusión, ¿no es cierto?, se expone esta extensión de la distribución gama inversa mediante una extensión SLASH, ¿no es cierto?, para poder encontrar con mayor certeza, que se acerque realmente los datos que tenemos en la data con la distribución que nosotros estamos proponiendo mediante el cociente definido como variable estocástica que presentamos en la introducción. Y bueno, el propósito, el desafío, ¿no es cierto?, es considerar y aplicar esta extensión a otras datas, ¿no es cierto?, de vida útil que frecuentemente nosotros convivimos aquí en minería, tal como corrosión en piping, ¿no es cierto?, o fatiga de material en estructura metálica, donde por lo general la vida útil, por lo que es polución en este ámbito, lleva a degradar esta estructura. Ese es el desafío, y por otro lado también las observaciones que recojo respecto a encontrar un índice de cola, ¿no es cierto?, para distintas distribuciones que nos lleven a definir con mayor certeza alguna distribución o tener un mejor criterio para poder hacer una extensión SLASH que nosotros realmente necesitemos con un mejor ajuste, tanto en los valores, en los parámetros iniciales de forma de escala, como conjugando el parámetro de kurtosis que tiene la misma SLASH. Eso sería. Muchas gracias